Mujer dio comida a un mendigo sin dinero. Cuando él regresó, semanas después, hizo una propuesta que la dejó en shock y sin palabras. El reloj en la pared marcaba las 6:30 cuando Guadalupe giró la llave en la puerta de su pequeña panadería, dando inicio a un nuevo día de trabajo. El aroma del pan fresco ya llenaba el aire, una constante que, incluso en tiempos difíciles, siempre le había traído consuelo. El sol apenas asomaba en el horizonte, lanzando tímidos rayos sobre las calles casi desiertas de la ciudad. Guadalupe suspiró, consciente de que, aunque su pasión por hacer panes y dulces seguía inquebrantable, la realidad financiera de la panadería era cada vez más preocupante. 2 años antes, llena de sueños y esperanzas, Guadalupe había abierto las puertas de su panadería. Era un sueño de infancia realizado, un lugar donde podía expresar su creatividad culinaria y donde cada pan, cada pastel, era hecho con amor y dedicación. Pero la crisis económica que azotaba la ciudad había traído tiempos oscuros. El flujo de clientes había disminuido drásticamente y las cuentas se acumulaban en una pila cada vez más alta sobre el mostrador. Mientras reorganizaba los panes en la estantería, Guadalupe miró hacia afuera de la ventana. El movimiento en la calle era casi inexistente, excepto por un anciano que se había detenido frente al escaparate. Vestía ropa vieja y desgastada, con la barba larga y desaliñada, y sus ojos se fijaban en los productos expuestos con una mezcla de hambre y tristeza. Guadalupe lo observó por un momento, su corazón apretándose con compasión. Sin pensarlo 2 veces, dejó lo que estaba haciendo y fue hasta la puerta. Al abrirla, llamó suavemente. «Señor, ¿le gustaría entrar?» El hombre dudó, sorprendido por la invitación. La miró con una expresión de incredulidad, como si la oferta fuera algo fuera de lo común en su vida. «No tengo dinero para pagar», respondió él, con la voz ronca y cansada. Guadalupe sonrió amablemente. «No se preocupe por eso. Entre, por favor. Tenemos pan fresco y puedo prepararle un café bien caliente». Después de algunos instantes de duda, el hombre finalmente dio un paso al frente, cruzando el umbral de la puerta. Guadalupe lo condujo hasta una mesa cerca de la ventana y rápidamente fue al mostrador para preparar un café y recoger algunos panes y pasteles recién horneados. Mientras trabajaba, sintió los ojos del hombre siguiéndola en cada uno de sus movimientos, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Cuando volvió a la mesa con una bandeja llena de comida, el hombre la miró con gratitud y sorpresa. «Mi nombre es Carlos», dijo, tomando una taza de café con manos temblorosas. «Encantada de conocerle, Carlos. Yo soy Guadalupe», respondió ella, sentándose en la silla opuesta. «Es bueno tener a alguien con quien hablar. Los últimos días han sido bastante solitarios por aquí». Carlos comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un regalo. Guadalupe lo observó en silencio, su corazón llenándose de una sensación reconfortante al ver que al menos en ese momento estaba haciendo algo bueno. «Gracias», dijo Carlos después de un largo silencio. «No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecerme», respondió Guadalupe. «Solo me alegra que haya aceptado». Cuando Carlos terminó de comer, se levantó y miró a Guadalupe con una expresión que ella no pudo descifrar. Dudó por un momento, como si estuviera pensando en algo importante, y luego dijo con una voz casi susurrada: «Sabrá quién soy en el momento adecuado». Antes de que Guadalupe pudiera responder, Carlos se dio la vuelta y salió de la panadería, desapareciendo en la calle. Guadalupe se quedó allí, inmóvil, con las enigmáticas palabras de Carlos resonando en su mente. ¿Qué quiso decir? ¿Quién era él realmente? En los días que siguieron, Guadalupe no podía dejar de pensar en ese encuentro. La frase de Carlos resonaba en su mente como un enigma, y se preguntaba si lo volvería a ver. Incluso con la panadería todavía enfrentando dificultades, algo dentro de ella había cambiado.
Sentía que ese encuentro no había sido por casualidad y que de alguna manera su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Los días pasaban lentamente en la pequeña panadería de Guadalupe, cada uno trayendo consigo el peso creciente de las dificultades financieras. Las mañanas, que antes estaban llenas de esperanza y entusiasmo, ahora comenzaban con un nudo en el estómago y una sensación de inquietud. El número de clientes seguía disminuyendo y cada nueva mañana el timbre de la puerta sonaba menos frecuentemente. El olor a pan fresco y dulces recién horneados, que antes traía alegría, ahora era un recordatorio agridulce de las expectativas no cumplidas. Guadalupe pasaba largas horas detrás del mostrador, sus ojos vagando por los estantes llenos de productos que nadie parecía interesado en comprar. El silencio de la tienda, puntuado solo por el sonido del reloj, era perturbador. Cada minuto que pasaba sin un cliente era un doloroso recordatorio de que el sueño por el que tanto luchó estaba deslizándose entre sus dedos. A menudo se encontraba pensando en el encuentro con Carlos, el misterioso hombre que había cruzado su puerta días atrás. Su figura delgada y la frase enigmática que dejó aún resonaban en su mente. Sabrá quién soy en el momento adecuado. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Quién era él realmente? ¿Y por qué sus palabras resonaban tanto dentro de ella? Mientras organizaba documentos y cuentas que se apilaban, Guadalupe se obligaba a mantener el enfoque. Sin embargo, cada factura impaga y cada aviso de cobro hacían que su cabeza latiera. Ya había recortado todos los costos posibles, despedido empleados y reducido la producción, pero nada parecía ser suficiente para evitar lo inevitable. Sentada en su pequeña mesa de oficina en la parte trasera de la tienda, Guadalupe sostenía un cuaderno viejo donde, 2 años antes, había garabateado sus ideas y planes para la panadería. En ese momento, el papel estaba lleno de optimismo y listas de recetas que no podía esperar para probar. Ahora, esas páginas parecían fantasmas de un sueño que rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla. Hojeó el cuaderno deteniéndose en una página donde, con letras grandes y llenas de entusiasmo, estaba escrito «Un lugar de calor y bondad». Guadalupe había soñado que su panadería sería más que un simple negocio. Sería un refugio, un lugar donde las personas se sentirían acogidas y donde cada pedazo de pan, cada rebanada de pastel, sería servido con amor. Siempre creyó que su pasión por la repostería y su dedicación para crear un ambiente cálido serían suficientes para garantizar el éxito. Pero ahora, mientras miraba las cuentas impagables, comenzaba a dudar de eso. El encuentro con Carlos trajo a la superficie la esencia de lo que siempre quiso para su vida. Él, un hombre que parecía haberlo perdido todo, fue tratado con dignidad y bondad en un momento en que ella misma estaba luchando por sobrevivir. Guadalupe se dio cuenta de que, incluso en medio de la crisis, sus acciones con Carlos reflejaban el verdadero propósito de su panadería. No se trataba solo de vender panes y dulces, sino de crear conexiones, proporcionar momentos de alivio y calidez humana en un mundo que podía ser frío e indiferente. Sin embargo, esas realizaciones no pagarían las cuentas. Guadalupe lo sabía. Cada vez más, la realidad financiera apretaba su corazón. Cerrar la panadería, que siempre fue el centro de sus sueños, parecía una decisión que nunca estaría lista para tomar, pero que se volvía cada día más inevitable. La presión era constante, aplastante. Guadalupe comenzó a preguntarse si tendría que cerrar las puertas para siempre. ¿Qué haría después? ¿Cómo viviría sin la panadería que se había convertido no solo en su fuente de ingresos, sino también en su identidad? Una noche fría y solitaria, mientras cerraba la tienda y apagaba las luces, Guadalupe se detuvo frente al mostrador.
La escena del encuentro con Carlos vino a su mente una vez más. En ese momento, una lágrima solitaria rodó por su rostro. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también una pequeña llama de esperanza. Tal vez, de alguna manera, ese encuentro había significado algo más grande. Tal vez, solo tal vez, había una salida que aún no podía ver. A la mañana siguiente, el timbre de la puerta de la panadería sonó suavemente, rompiendo el silencio que flotaba en el lugar. Guadalupe, como de costumbre, estaba organizando el mostrador de dulces, colocando con cuidado los últimos pasteles que acababa de preparar. El movimiento en la tienda estaba tan escaso como en los días anteriores, y su mente aún estaba atrapada en los mismos pensamientos ansiosos sobre el futuro de la panadería. De repente, el sonido de un motor potente llamó su atención. Guadalupe miró por la ventana y vio un coche de lujo reluciente detenerse frente a la tienda. El vehículo era grande, con líneas elegantes que contrastaban fuertemente con las modestas vitrinas de la panadería. Guadalupe frunció el ceño, confundida. Esa no era una escena común en la calle donde se encontraba su tienda, especialmente en tiempos de crisis. La puerta del coche se abrió lentamente y de ella salió un hombre alto, con el rostro iluminado por una sonrisa confiada. Estaba impecablemente vestido, con un traje que parecía haber sido hecho a medida y una corbata que complementaba perfectamente el conjunto. Su barba estaba bien recortada y el cabello arreglado con cuidado. Al verlo acercarse, Guadalupe sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El hombre entró en la tienda con pasos firmes, sus zapatos resonando en el suelo de baldosas. Al cruzar la puerta, se dirigió directamente a Guadalupe, que lo observaba con una expresión de perplejidad. «Guadalupe, qué bueno verte, querida», dijo el hombre, abriendo una sonrisa cálida. Guadalupe parpadeó, confundida. No reconocía a ese hombre elegante y ciertamente nunca lo había visto antes. «Disculpe, pero ¿nos conocemos?», preguntó, tratando de comprender la situación. El hombre rió, un sonido suave y amistoso, y sacudió la cabeza. «Claro que sí. La semana pasada me ofreciste comida y café aquí mismo. Soy Carlos, el indigente al que ayudaste». El mundo de Guadalupe pareció detenerse por un momento. Miró fijamente al hombre frente a ella, tratando de procesar lo que acababa de decir. La imagen de aquel señor de ropas raídas y barba desaliñada volvió a su mente, y se esforzó por encontrar alguna semejanza entre él y el hombre que tenía delante ahora. Pero por más que lo intentara, la transformación era tan drástica que parecía imposible de creer. «Pero, ¿cómo es posible?», balbuceó Guadalupe, sintiendo una oleada de incredulidad. Carlos dio un paso adelante, suavizando su expresión. «Guadalupe, soy un filántropo. Gané mucho dinero a lo largo de mi vida, pero con el tiempo me di cuenta de que la verdadera felicidad no viene solo de las posesiones materiales. Me disfracé de indigente para probar la bondad de las personas. Quería ver quién todavía tenía un corazón generoso, quién todavía ayudaría al prójimo sin esperar nada a cambio». Hizo una pausa, mirándola a los ojos, y continuó. «Y tú, Guadalupe, me ayudaste sin dudarlo, incluso cuando tú misma estabas pasando por dificultades. Ahora es mi turno de retribuir esa bondad». Guadalupe todavía estaba en estado de shock, incapaz de procesar completamente el giro de los acontecimientos. Sacudió la cabeza tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Ayudar? ¿Ayudar con qué? Yo no entiendo». Carlos sonrió, una sonrisa llena de comprensión y gentileza. «Guadalupe, quiero ayudarte a salvar tu panadería. Vamos a reformarla, darle una nueva vida a tu negocio. Tengo contactos en periódicos y revistas de la ciudad. Podemos hacer que todos sepan sobre la calidad de tu trabajo y el corazón generoso que tienes. Vamos a transformar este lugar en lo que siempre soñaste que fuera».
Las palabras de Carlos golpearon a Guadalupe como un rayo de esperanza en medio de la tormenta de problemas que la rodeaba. Durante tanto tiempo se había sentido sola en su lucha por mantener la panadería funcionando, y ahora, de repente, un hombre al que había ayudado en un momento de desesperación se presentaba como la respuesta a todas sus plegarias. Sin poder contener las lágrimas, Guadalupe dio un paso adelante y abrazó a Carlos, sintiendo una gratitud inmensa brotar en su corazón. «Yo no sé qué decir», murmuró ella, su voz ahogada por la emoción. «No necesitas decir nada», respondió Carlos, devolviendo el abrazo con suavidad. «Solo sigue siendo quien eres y juntos haremos cosas maravillosas». Mientras se alejaban, Guadalupe miró a Carlos, aún sin creer completamente lo que estaba sucediendo. Las dudas e incertidumbres que la atormentaban comenzaron a disiparse, reemplazadas por una nueva sensación de esperanza y determinación. Tal vez, después de todo, su panadería tenía una oportunidad. Tal vez, con la ayuda de Carlos, podría no solo sobrevivir, sino florecer como nunca antes. Y así, ese día, algo cambió. La panadería que antes parecía estar al borde del colapso, ahora tenía un futuro prometedor por delante. Y Guadalupe, guiada por la bondad que siempre llevó en su corazón, estaba a punto de embarcarse en un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Esa tarde, la pequeña panadería de Guadalupe fue tomada por una mezcla de sentimientos que ella jamás podría haber previsto. Tras la revelación de Carlos, se sentó con él en una de las mesas cerca de la ventana, el sol lanzando un brillo suave sobre los panes y dulces en el mostrador. Carlos, ahora vestido de manera impecable y con una presencia que exudaba confianza, estaba a punto de hacer una oferta que cambiaría la vida de Guadalupe para siempre. «Guadalupe», comenzó Carlos, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Te dije que soy un filántropo, pero nunca expliqué exactamente qué significa eso para mí. Durante años fui un empresario exitoso, construí mi fortuna desde cero, pero llegué a un punto en que me di cuenta de que el dinero por sí solo no trae la felicidad. Quería usar mis recursos para hacer una diferencia en la vida de las personas, especialmente de aquellas que, como tú, poseen un espíritu bondadoso y un deseo genuino de ayudar a los demás». Guadalupe, aún tratando de procesar todo lo que estaba escuchando, permaneció en silencio, sus ojos fijos en los de Carlos, absorbiendo cada palabra. «Cuando me disfracé de indigente y vine a tu panadería», continuó, «no sabía qué esperar, pero tu generosidad, incluso en medio de dificultades tan evidentes, me tocó profundamente. Por eso decidí que quiero hacer algo por ti y por este lugar que significa tanto para ti». Carlos hizo una pausa, observando la reacción de Guadalupe. Ella todavía estaba atónita, su corazón latiendo rápidamente mientras las palabras de Carlos comenzaban a tener sentido en su mente. No solo estaba agradeciendo por su bondad, estaba ofreciendo una salida, una solución al problema que la consumía día tras día. «Quiero proponer una reforma completa en tu panadería», dijo finalmente con un tono decidido. «Vamos a renovar este espacio, modernizar el ambiente y hacerlo más atractivo para los clientes. Además, tengo contactos influyentes en los medios y puedo garantizar que tu historia, la historia de cómo, con tanta dedicación y generosidad, mantuviste este negocio en pie, sea contada en todos los periódicos y revistas de la ciudad. La gente necesita conocerte, Guadalupe, y saber lo que representas». Guadalupe sintió una mezcla de shock y alivio al escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo había cargado sola el peso de sus dificultades, y ahora, inesperadamente, una mano amiga estaba extendida para ella, ofreciendo no solo ayuda, sino una verdadera salvación.
El alivio comenzó a sustituir el miedo y la ansiedad que la atormentaban desde hacía meses. «Yo no sé qué decir, Carlos», susurró, su voz temblorosa de emoción. «Todo esto parece un sueño. Nunca podría haber imaginado que algo así fuera posible». Carlos sonrió con una expresión que mezclaba amabilidad y confianza. «No necesitas decir nada ahora. Sé que es mucho para asimilar de una sola vez, pero quiero que sepas que estoy comprometido a ayudarte a realizar el potencial de esta panadería. Este lugar puede convertirse en algo aún más grande de lo que siempre soñaste». Guadalupe permaneció en silencio durante unos minutos, reflexionando sobre la oferta. La panadería era su sueño y había invertido cada parte de sí misma en ese lugar. La idea de reformarla, de verla florecer y prosperar, era a la vez emocionante y aterradora. Sabía que esa decisión podría cambiarlo todo, y a pesar de la incredulidad, algo dentro de ella le decía que esta era la oportunidad que había estado esperando. «Carlos», comenzó ella con un tono más firme, aunque la emoción aún era evidente en sus ojos. «No puedo negar que esta oferta es increíble, pero necesito ser honesta contigo. No sé si estoy preparada para todo esto. Es un gran cambio y yo tengo miedo». Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose aún más comprensiva. «El miedo es natural, Guadalupe. Has cargado tanto sola y es normal sentirse insegura ante algo tan grande. Pero estoy aquí para ayudarte, para caminar a tu lado durante todo este proceso. La decisión es tuya y respetaré cualquier elección que hagas». Guadalupe respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Había tanto en juego, pero sabía que continuar como estaba ya no era una opción viable. Si quería salvar su panadería y mantener vivo el sueño por el que tanto había luchado, necesitaba aceptar la ayuda que Carlos ofrecía. Necesitaba confiar en que, con su experiencia y recursos, él realmente podría transformar ese pequeño negocio en algo grandioso. Finalmente, después de unos minutos más de reflexión silenciosa, Guadalupe levantó los ojos y encontró la mirada de Carlos. «Acepto», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Acepto tu ayuda, Carlos. Reformemos esta panadería y hagamos de ella todo lo que siempre soñé que fuera». Carlos sonrió ampliamente y había un brillo de satisfacción en sus ojos. «Tomaste la decisión correcta, Guadalupe, y te prometo que no te arrepentirás». En ese momento, Guadalupe sintió como si un enorme peso hubiera sido retirado de sus hombros. El viaje que tenía por delante aún sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Con Carlos a su lado había esperanza, y con esa esperanza vino una determinación renovada para transformar su panadería en un lugar que no solo sobreviviría, sino que prosperaría como siempre había soñado. La mañana que marcaba el inicio de las reformas en la panadería llegó con una energía renovada que Guadalupe no sentía desde hacía mucho tiempo. El sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera alineado con esta nueva fase de su vida. Camiones de materiales de construcción y un equipo de profesionales llegaron temprano, y pronto las transformaciones comenzaron a tomar forma. La pequeña panadería, que antes tenía un aire modesto y acogedor, estaba a punto de convertirse en algo grandioso. Guadalupe, con una mezcla de ansiedad y emoción, seguía de cerca cada paso del proceso. Carlos estaba a su lado, siempre dispuesto a ofrecer apoyo y garantizar que todas las decisiones se tomaran con el mejor interés de Guadalupe en mente. Con cada nuevo elemento que se añadía, ya fuera una nueva vitrina, una fachada renovada o un sistema de iluminación moderno, Guadalupe sentía que su esperanza crecía. La panadería estaba cobrando nueva vida. La noticia sobre la reforma pronto se difundió por toda la ciudad,
Los periódicos locales, siempre en busca de historias inspiradoras, comenzaron a interesarse por la transformación de la panadería. Se publicaron artículos que destacaban no solo la nueva apariencia del lugar, sino también la historia detrás de ella. El encuentro inesperado de Guadalupe con Carlos, el filántropo disfrazado y su decisión de invertir en el negocio se convirtieron en el foco de las narrativas. Los titulares hablaban de bondad, generosidad y la importancia de apoyar a los pequeños negocios en tiempos difíciles. Con la nueva exposición mediática, el movimiento en la panadería comenzó a aumentar. Curiosos venían de todas partes de la ciudad para conocer el lugar, que ahora era visto como un símbolo de resiliencia y renovación. Lo que antes era un espacio casi vacío, ahora estaba lleno de clientes ansiosos por probar los panes y dulces que Guadalupe preparaba con tanto cariño. Las filas en la puerta eran una señal clara de que el trabajo arduo comenzaba a dar frutos. Guadalupe apenas podía creer el giro que había dado su vida. Solo unas semanas atrás estaba al borde de la quiebra, sin saber cómo mantener las puertas de la panadería abiertas. Ahora veía su negocio florecer, más vivo y próspero de lo que jamás había imaginado. Los clientes antiguos y nuevos elogiaban no solo la calidad de los productos, sino también la atmósfera acogedora y el servicio amigable que siempre habían sido las marcas distintivas de Guadalupe. Y con el tiempo comenzó a desarrollarse una amistad genuina entre Guadalupe y Carlos. Lo que comenzó como una relación de negocios y gratitud evolucionó hacia algo más profundo. Carlos se convirtió en un confidente, alguien con quien Guadalupe podía hablar sobre sus inseguridades y sus sueños para el futuro. Él, por su parte, admiraba la determinación y la bondad que Guadalupe demostraba en cada aspecto de su vida. Los dos pasaban horas discutiendo nuevas ideas para la panadería, explorando formas de seguir innovando y atrayendo clientes. Carlos compartía su vasta experiencia en negocios, ofreciendo consejos que ayudaban a Guadalupe a convertirse en una emprendedora aún más fuerte. Guadalupe, por su parte, compartía con Carlos su pasión por la repostería, enseñándole algunos de los secretos que había aprendido a lo largo de los años. Juntos formaban un equipo perfecto, cada uno complementando las habilidades del otro. Con el éxito de la panadería, Guadalupe comenzó a darse cuenta de que la confianza que depositaba en Carlos crecía cada día. Se había convertido en una parte esencial no solo de su negocio, sino también de su vida. La presencia constante de Carlos le trajo a Guadalupe una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que con él a su lado podría enfrentar cualquier desafío que surgiera. La transformación de la panadería no fue solo física, sino también emocional y espiritual. Guadalupe se veía a sí misma creciendo como persona y empresaria, aprendiendo a confiar no solo en los demás, sino también en sí misma. La panadería, que antes era solo un reflejo de sus sueños de infancia, ahora era un símbolo de algo mayor. La prueba de que con determinación, generosidad y el apoyo adecuado, cualquier adversidad puede superarse. Los días de Guadalupe, que antes estaban marcados por incertidumbres y silencio, ahora estaban llenos de actividad y movimiento. La transformación de la panadería había sido un éxito absoluto y el negocio prosperaba como nunca antes. El flujo constante de clientes significaba que la panadería siempre estaba llena, con el sonido de conversaciones y risas llenando el aire, mezclado con el aroma de panes frescos y dulces saliendo del horno. Sin embargo, el éxito trajo consigo una nueva serie de desafíos. Guadalupe pronto se dio cuenta de que para mantener la calidad de sus productos y la atención acogedora que siempre había valorado, necesitaría expandir su equipo y ajustar su forma de administrar el negocio.
Hasta entonces había logrado manejar todas las tareas sola o con la ayuda de unos pocos empleados. Pero ahora, la creciente demanda requería más manos para mantener todo funcionando perfectamente. El primer paso fue contratar nuevos empleados. Guadalupe entrevistó a varios candidatos, buscando personas que no solo fueran hábiles, sino que también compartieran su amor por la repostería y la atención al cliente. Encontrar el equilibrio adecuado entre experiencia y pasión fue desafiante, pero poco a poco Guadalupe logró formar un equipo que encajaba perfectamente en la visión que tenía para su panadería. Con más personas en el equipo, vino la necesidad de delegar tareas, algo que Guadalupe nunca había hecho en gran escala antes. Acostumbrada a controlar todos los aspectos del negocio, ahora tenía que confiar en que otros cuidarían los detalles con el mismo esmero que ella. Fue un proceso de aprendizaje, pero con el tiempo, Guadalupe comenzó a sentirse más cómoda, delegando responsabilidades, sabiendo que eso era esencial para el crecimiento del negocio. Además, la necesidad de aumentar el volumen de producción trajo nuevos desafíos con los proveedores. Guadalupe tuvo que renegociar contratos y establecer asociaciones más sólidas para garantizar que los ingredientes de alta calidad que siempre había usado continuaran disponibles en mayor cantidad. Hubo momentos en que las negociaciones se volvían complicadas, especialmente cuando los precios fluctuaban o cuando los plazos de entrega no se cumplían. Sin embargo, con la orientación de Carlos, Guadalupe logró navegar por esas complejidades y establecer acuerdos ventajosos que permitieron que la panadería mantuviera su alto estándar. Carlos continuaba siendo una presencia constante e inestimable. No solo ofrecía apoyo financiero, sino que también se había convertido en un mentor para Guadalupe, ayudándola a desarrollar sus habilidades como empresaria. Le enseñó a analizar informes financieros, a planear expansiones y a pensar estratégicamente sobre el futuro del negocio. Carlos tenía una forma de simplificar problemas complejos, ofreciendo soluciones prácticas que ayudaban a Guadalupe a tomar decisiones informadas y seguras. Pero en medio de todo ese éxito, Guadalupe no dejó de recordar sus orígenes humildes y los desafíos que enfrentó para llegar hasta allí. Sabía que sin la ayuda inesperada de Carlos, su panadería probablemente habría cerrado sus puertas. Esta conciencia la hizo reflexionar profundamente sobre la importancia de devolver a la comunidad y ayudar a aquellos que estaban en dificultades, así como ella lo estuvo. Inspirada por la generosidad de Carlos, Guadalupe decidió que era hora de hacer algo más. Comenzó a proporcionar alimentos gratuitamente para indigentes y personas necesitadas, transformando su panadería en un punto de apoyo para los más vulnerables de la comunidad. Reservó un horario específico todos los días, antes de abrir oficialmente la tienda, para distribuir panes y pasteles a quienes no podían pagar. Este gesto de bondad pronto se difundió por toda la ciudad, y la panadería de Guadalupe pasó a ser vista no solo como un lugar de negocios, sino como un símbolo de solidaridad. Personas de todos los rincones venían no solo para comprar sus productos, sino también para apoyar su misión de ayudar a los necesitados. Guadalupe sentía que finalmente estaba cumpliendo el verdadero propósito de su sueño: crear un espacio donde la calidez humana y la generosidad fueran tan importantes como la calidad de los alimentos. A medida que los desafíos continuaban surgiendo, ya fuera en la gestión de los empleados, en la relación con los proveedores o en la administración de las finanzas, Guadalupe se sentía más preparada para enfrentarlos. Sabía que ya no estaba sola y que, con la ayuda de Carlos y su equipo, podría superar cualquier obstáculo. El éxito de la panadería seguía creciendo, pero más importante que eso, Guadalupe se sentía realizada por estar devolviendo a la comunidad de una manera que nunca imaginó posible.
Su amistad con Carlos se profundizaba y juntos seguían soñando en grande para el futuro. Lo que comenzó como una pequeña panadería al borde de la quiebra, ahora se estaba convirtiendo en un faro de esperanza e inspiración para toda la ciudad. Con cada nuevo desafío, Guadalupe encontraba una nueva oportunidad para aprender, crecer y ayudar a los demás. Y con eso, la panadería no era solo un negocio exitoso, sino un verdadero legado de generosidad que tocaba la vida de todos los que cruzaban sus puertas. La idea de transformar parte de su panadería en un espacio comunitario surgió para Guadalupe casi como una epifanía. Cada vez más sentía que su negocio no debería ser solo un lugar de transacciones comerciales, sino también un lugar donde las personas se sintieran acogidas y cuidadas, independientemente de sus condiciones financieras. Inspirada por la generosidad de Carlos y el impacto positivo que él tuvo en su vida, Guadalupe decidió que era hora de ampliar su misión. El primer paso fue reservar un área de la panadería exclusivamente para esta nueva iniciativa. Eligió un rincón acogedor cerca de las ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol por la mañana. Guadalupe reformó el espacio, colocando mesas y sillas simples pero cómodas y decorando el ambiente con plantas y cuadros que transmitían mensajes de esperanza y bondad. Este espacio estaría dedicado a recibir a indigentes y personas necesitadas, ofreciéndoles una comida caliente y un lugar seguro para descansar, aunque solo fuera por unos minutos. Guadalupe sabía que esta misión exigiría más que solo un esfuerzo ocasional, así que se comprometió a destinar parte de las ganancias de la panadería para sostener esta nueva fase de su emprendimiento. Todas las mañanas, antes de abrir oficialmente para los clientes, ella y su equipo preparaban panes, pasteles y café recién hecho para ser servidos a los necesitados. Las puertas de la panadería se abrían una hora más temprano exclusivamente para estas personas, que ahora tenían un lugar donde refugiarse y alimentarse. La noticia sobre la iniciativa de Guadalupe rápidamente se difundió por toda la ciudad. Periódicos y programas de televisión locales comenzaron a cubrir la historia, atraídos por la idea de que una panadería, un negocio pequeño e independiente, estaba marcando una diferencia tan grande en la comunidad. La imagen de Guadalupe sirviendo café y conversando con los visitantes de este nuevo espacio comunitario pronto se convirtió en un símbolo de compasión y solidaridad. Clientes habituales comenzaron a frecuentar la panadería, no solo por el sabor de los productos, sino también por la oportunidad de apoyar la causa. Algunos incluso se ofrecieron como voluntarios para ayudar a servir las comidas o contribuyeron financieramente para mantener la iniciativa viva. Guadalupe se dio cuenta de que el acto de generosidad que había comenzado con Carlos se estaba multiplicando, creando una red de apoyo que iba mucho más allá de lo que ella jamás podría haber imaginado. El espacio comunitario de la panadería también se convirtió en un lugar de encuentros y de historias compartidas. Guadalupe escuchaba atentamente las historias de vida de aquellos que pasaban por allí, cada una más conmovedora que la otra. Eran personas que habían perdido todo en medio de la crisis, pero que aún así encontraban un poco de consuelo y dignidad en ese pequeño refugio que ella había creado. Y a cambio, Guadalupe recibía la gratitud y el reconocimiento de aquellos que de otra manera podrían haber sido olvidados por la sociedad. Carlos seguía siendo una presencia constante y un apoyo invaluable. Estaba orgulloso de ver cómo Guadalupe había llevado adelante la lección que él quería enseñar, que el verdadero éxito no está solo en las ganancias, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Juntos,
comenzaron a planificar maneras de expandir aún más esta misión. Carlos sugirió que organizaran eventos benéficos, donde parte de las ganancias de las ventas se destinarían a ayudar a más personas en situación de vulnerabilidad. La panadería, que ya era un punto de referencia en la ciudad, ahora se consolidaba como un verdadero centro de apoyo comunitario. Personas de todas partes venían no solo para saborear los productos deliciosos, sino también para sentir el espíritu de unión y generosidad que impregnaba el lugar. El respeto y la admiración por Guadalupe crecían cada día, y ella era frecuentemente abordada por otras empresas y organizaciones que querían colaborar con su misión. Guadalupe, que antes estaba preocupada solo por mantener las puertas de su panadería abiertas, ahora veía su negocio como algo mucho más grande. La panadería se había convertido en un punto central en la comunidad, un lugar donde la bondad y la compasión no eran solo palabras, sino acciones concretas que hacían la diferencia en la vida de muchas personas. El éxito de esta nueva misión trajo a Guadalupe una sensación de realización que iba más allá de cualquier ganancia financiera. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba devolviendo a la comunidad de una manera que haría que su sueño de infancia, de tener una panadería que trajera alegría a las personas, se convirtiera en algo realmente significativo. Mientras el espacio comunitario continuaba creciendo e impactando vidas, Guadalupe sentía una profunda gratitud por todo lo que había sucedido. Su panadería ya no era solo un negocio, era un verdadero símbolo de esperanza y amor, una prueba viva de que con un poco de compasión podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor. Los meses pasaban y el vínculo entre Guadalupe y Carlos se fortalecía con el tiempo. No era solo la asociación comercial o la misión compartida lo que los unía. Había algo más profundo, una conexión que iba más allá de las circunstancias que inicialmente los acercaron. Comenzaron a verse con frecuencia, no solo para discutir el rumbo de la panadería, sino también para compartir historias personales y momentos que moldearon quiénes eran. Una noche, después de un día ajetreado en la panadería, Carlos sugirió que se reunieran en un café cercano. El ambiente era tranquilo, las luces suaves creando una atmósfera íntima. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, se sentaron en una mesa en el fondo, listos para una conversación que ambos sabían que sería significativa. Carlos fue el primero en hablar, su tono de voz más introspectivo de lo habitual. Guadalupe, creo que ya es hora de que comparta un poco más sobre mi vida. Sé que hasta ahora he hablado poco sobre lo que me trajo hasta aquí, pero siento que mereces conocer esa parte de mí. Guadalupe, curiosa y atenta, asintió con la cabeza, animándolo a continuar. No nací en una familia rica, comenzó Carlos. Mi infancia fue bastante humilde. Mis padres eran trabajadores simples y crecí en un entorno donde cada centavo era valorado. Desde joven supe que quería algo más para mí y para mi familia, así que trabajé duro. Estudié todo lo que pude y finalmente logré entrar en el mundo de los negocios. Carlos hizo una pausa tomando un sorbo de café antes de continuar. Tuve suerte en algunas inversiones, pero también cometí muchos errores en el camino. Sin embargo, con el tiempo acumulé una fortuna considerable. Solo que, a medida que el dinero entraba, comencé a darme cuenta de que algo faltaba. Veía que, a pesar de todo el éxito, las personas a mi alrededor se alejaban y la felicidad que esperaba encontrar en la cima simplemente no existía. Guadalupe lo escuchaba atentamente, sintiendo la sinceridad en cada palabra. ¿Y eso fue lo que te llevó a querer devolver a la sociedad?, preguntó ella. Carlos asintió. Exactamente. Llegué a un punto en el que me di cuenta de que todo el dinero del mundo no significaba nada si no podía usarlo para ayudar a los demás.
Comencé a buscar maneras de marcar la diferencia, pero quería hacerlo de una forma que realmente pusiera a prueba el carácter de las personas con las que interactuaba. Fue entonces cuando surgió la idea de disfrazarme como un indigente. Quería ver quién estaba dispuesto a ayudar, incluso sin la certeza de cualquier retorno. Sonrió al recordar. Así fue como llegué a tu panadería. Lo que encontré en ti, Guadalupe, fue algo raro, una generosidad genuina, incluso cuando tú misma enfrentabas dificultades. Eso me tocó profundamente, y desde entonces he tenido la certeza de que encontré a una persona que realmente merece todo el apoyo que puedo ofrecer. Guadalupe sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de Carlos eran más que una confirmación de su bondad. Eran un reconocimiento de todo lo que siempre quiso que su panadería representara. Nunca imaginé que un simple acto de bondad pudiera llevar a algo tan grande, dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. Todo lo que siempre quise fue que las personas se sintieran acogidas aquí, que tuvieran un lugar donde encontrar consuelo, aunque solo fuera por un breve momento. Carlos tomó la mano de Guadalupe sobre la mesa, un gesto de apoyo que trascendía las palabras. Y lo lograste, Guadalupe. Tu panadería no es solo un negocio, es un faro de esperanza para tantas personas, y yo creo que aún podemos hacer mucho más. La idea de expandir el impacto de la panadería comenzó a tomar forma en la mente de ambos. Juntos, comenzaron a planificar nuevas iniciativas para involucrar aún más a la comunidad. Discutieron la creación de talleres de panadería para jóvenes desfavorecidos, donde podrían aprender un oficio y, quién sabe, algún día seguir una carrera en el área. También pensaron en expandir el espacio comunitario, tal vez ofreciendo cursos de educación financiera básica o sesiones de asesoramiento para aquellos que estaban luchando por levantarse. La panadería puede ser más que solo un lugar para comprar pan y dulces, dijo Guadalupe con un brillo en los ojos. Puede ser un centro de oportunidades, un lugar donde las personas puedan reinventarse, así como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Carlos estuvo de acuerdo con entusiasmo, y estaré aquí para apoyarte en cada paso de ese camino. Quiero ver que esta visión se haga realidad, y estoy dispuesto a invertir todo lo necesario para que eso suceda. Mientras avanzaba la noche, la conversación entre los dos fluyó naturalmente, alternando entre historias del pasado y sueños para el futuro. Carlos compartió detalles de su trayectoria empresarial, las lecciones que aprendió y los errores que cometió. Guadalupe, por su parte, habló sobre su infancia, sobre cómo sus padres siempre la alentaron a seguir sus sueños y cómo cada pan que hacía llevaba consigo una parte de su historia. Esa noche marcó una nueva fase en la relación de Guadalupe y Carlos. No eran solo socios comerciales o amigos, eran dos almas que, a pesar de sus diferencias, encontraron un propósito común. Juntos estaban decididos a hacer de la panadería un verdadero símbolo de transformación, no solo de un negocio, sino de vidas. El tiempo pasó y la panadería de Guadalupe floreció como un símbolo de todo lo que ella y Carlos habían soñado. El pequeño espacio, que antes luchaba por sobrevivir, ahora era conocido en toda la ciudad como un lugar de calor humano, donde cada visitante era tratado con dignidad y respeto, independientemente de su condición financiera. La iniciativa de Guadalupe de transformar parte de la panadería en un espacio comunitario cobró vida propia. Los talleres de panadería para jóvenes, los cursos de educación financiera y las comidas gratuitas para los necesitados se convirtieron en parte integral de la rutina del lugar. El impacto de estas acciones resonó en la comunidad, inspirando a otros negocios a adoptar iniciativas similares.
Periódicos locales e incluso revistas de alcance nacional publicaron historias sobre la panadería, destacando cómo la generosidad de Guadalupe y Carlos había creado un punto de esperanza en tiempos difíciles. La palabra resiliencia se asociaba frecuentemente con el nombre de Guadalupe, quien, con determinación y apoyo, transformó un negocio al borde de la quiebra en un centro de bondad e inspiración. Todos los días, Carlos continuaba visitando la panadería, ahora no solo como socio y amigo, sino como alguien que veía en esa pequeña tienda la realización de su propio viaje de redención y propósito. Él y Guadalupe, unidos por la visión común de hacer el bien, seguían planeando nuevas formas de expandir el impacto positivo de la panadería en la vida de las personas. Guadalupe, que antes se preocupaba solo por la supervivencia financiera de su negocio, ahora sentía una realización que trascendía el éxito material. Sabía que estaba marcando la diferencia en la vida de las personas y eso le traía una alegría profunda, algo que ningún balance financiero podía medir. La panadería de Guadalupe se convirtió en más que un lugar para comprar pan y dulces. Se convirtió en un legado vivo de generosidad, demostrando que con un poco de compasión y el apoyo adecuado es posible transformar vidas y crear algo realmente significativo. Y al final de cada día, mientras las luces se apagaban y las puertas se cerraban, Guadalupe sabía que el viaje que comenzó con un simple acto de bondad se había transformado en una misión de vida, una misión que ella y Carlos continuarían compartiendo y expandiendo, inspirando a otros a hacer lo mismo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.